Sean bienvenidos a esta sesión. El tema es la interacción sísmica estática en modelos Winkler y Pasternak. Este es un trabajo presentado en el Centro Universitario de Occidente el 29 de marzo del 2020. Mi nombre es Silvia Gabriela Aquino Chambá, arquitecta, y el día de hoy compartiré con ustedes un análisis entre los modelos que nos permiten a nosotros trabajar la interacción suelo-estructura. Bienvenidos. El enunciado es el siguiente. En base al análisis que tenemos previo de un modelo dinámico empotrado, vamos a realizar la interacción suelo-estructura por medio de los modelos de Winkler y Pasternak que fueron enseñados por el doctor Jenner Villarreal Castro, quien estuvo de visita con nosotros en la maestría de estructuras y sismorresistencia del CUNOC hace 20 días. El problema desarrollado es el siguiente. Se tomó como referencia el análisis modal de un edificio aporticado destinado a vivienda de 4 niveles. Con estas características de planta tenemos prácticamente 15 de ancho y 16 de largo. La planta se tomó en base a un enunciado que se nos presentó en base a las características, por ejemplo, de mi nombre, letras, apellidos, mi lugar de nacimiento. Se determinaron las dimensiones prácticamente. El uso también en este caso va a ser vivienda y la normativa aplicada en este ejercicio será GIES 2018 y 2010 para aquellos capítulos que todavía se encuentran en versión beta. Aquí podemos ver el edificio. Aquí tenemos una vista de frente. Algo muy interesante es que este edificio se va a analizar en el programa SAP 2000 y para el análisis tomaremos en cuenta una asignación de cargas directamente a las masas. Aquí hay puntos de referencia que funcionan en el centroide con la excentricidad permitida por AGIES y estas masas nos ayudarán a asignar las diferentes cargas de entrepiso. Como dato preliminar tenemos las características del concreto, características de sitio, en este caso fue un suelo intermedio, el factor R según AGIES para Quetzaltenango y para el tipo de edificios que son marcos de concreto es de 0.8, esto lo encontramos en la NS3, el coeficiente sísmico lo calculamos, la aceleración espectral, ¿verdad? En su periodo, ¿verdad? Dividido el factor R, en este caso teníamos una pseudoaceleración, un espectro previo calculado en un curso anterior para Quetzaltenango que estaba en factor de la gravedad. Entonces, pues nos queda la gravedad dividido el factor R8, tenemos 0.123. Esto es para Quetzaltenango. También tenemos dimensiones de los elementos, ¿verdad? Se hizo un predimensionamiento. Se calcularon los centros de masa y los centros de rigidez y se aplicó la excentricidad accidental normada en AGIES, que es del 5% de la longitud de cada planta, tanto en X como en Y, quedándonos de la siguiente forma: 8.25 en X, 8.55 en Y, y sobre estas coordenadas vamos a colocar los puntos que nos servirán para asignar nuestras masas. Aquí tenemos las medidas del edificio, 15 por 16. Las columnas van a ser de 35 por 35, las vigas de 35 por 50 y la zapata va a ser cuadrada, 1.75 por 1.75 y 30 centímetros de profundidad. También para el modelo de Winkler y Pasternak ya no trabajaremos con zapatas, sino que con una losa de fundación que tendrá una medida de 16 por 17, tomando en cuenta de que las columnas van a tener que ser amplificadas para que los ejes de las columnas, los ejes centroidales coincidan con la discretización que se hará de la losa posteriormente. Se calcularon las masas, aquí para el entrepiso, prácticamente para el techo de la losa 5, para los entrepisos del 1 al 4. Y también se calculó la masa inercial de las zapatas. Sin embargo, en este caso no se van a utilizar. Teníamos el metrado de cargas por sismo y comenzamos con el primer modelo. Es el dinámico empotrado que se trabajó de una forma modal. Se analizó por medio de un análisis modal. Aspectos importantes. Número 1. Primero hay que determinar el concreto, pero sin tomar en cuenta la masa del mismo, ya que las masas calculadas previamente van a ser asignadas a esos puntos que vimos ubicados en los centros de cada piso. También hay que definir longitudes de brazo rígido
Esto va a ser en las columnas del piso 1. La longitud de brazos rígidos prácticamente esa longitud de anclaje hacia las zapatas. En este caso las zapatas son de punto 30, entonces se define, ¿verdad?, una longitud de brazo rígido ahí de punto 30, solamente el inicio, y en las vigas también en todos los niveles. En las vigas es, dependiendo del eje, la mitad de la dimensión de la columna. Número 2, vamos a definir el espectro probabilístico de Quetzaltenango. Como habíamos mencionado antes, esto ya fue calculado en otro curso. También dentro del programa vamos a definir una función de espectro y aparte 3 casos de carga. Esto es para el modelo dinámico empotrado. El primer caso de carga es modal, el segundo es sismo en X y el tercero es sismo en Y, debido a que vamos a analizar las dos dimensiones de planta. Tomando en cuenta que la dirección de cada uno debe ser asignada correctamente, también hay un factor, ¿verdad?, para el cual vamos a amplificar el espectro, porque estos tienen que ir relacionados al espectro. Va a ser el 75% de R, que es 8, en este caso va a ser 6. Y 3, para este ejemplo vamos a considerar que los apoyos del primer nivel están a menos 1,30 y los vamos a empotrar con una restricción en todos los ejes, una restricción total. Los centros de masa solo se pueden trasladar en X, Y y Z. Aquí sí vamos a tener mucho cuidado de dejar libres, ¿verdad?, estas casillas y restringidos los demás centros de apoyo, grados de libertad, perdón, los demás grados de libertad. Las masas se asignan también en cada piso dependiendo del cálculo anterior, y posterior a los casos de carga que están acá se generan combinaciones para los desplazamientos en X. Así que vamos a hacer una combinación de cargas en X y una combinación de cargas en Y para un empotrado. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de los centros de masa que se ubicaron en el centro de cada excentricidad calculada, ¿verdad?, de cada piso. Aquí tenemos también lo que es la longitud de brazo rígido. En este caso se tiene punto 15 porque se cambió para el modelo de Winkler y Pasternak, pero originalmente era punto 30. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, del cálculo que se hizo del espectro de Quetzaltenango, cómo fue que fue ingresado al programa. Vamos a ver ya los resultados de un análisis de tipo dinámico o empotrado. Aspecto importante, el primero es de que en el periodo 2 se logra el 90% de la masa participativa. Como mínimo se tomaron 3, porque por lo menos se tienen que hacer 3 modos por piso, ¿verdad? Máximo 12. También vamos a analizar ahorita lo que son primero los periodos, distorsiones en X, distorsiones en Y y las fuerzas internas. La deriva máxima permitida según Ajíes es el 20% de la altura de piso para este tipo de edificaciones. En este caso era de 0.66 metros o 66 milímetros. Aquí tenemos las distorsiones en los desplazamientos de X. Para eso pues analizamos las distorsiones específicas para la combinación de carga desplazamiento X y analizamos 4 nodos que fueron las 4 esquinas del edificio. En este caso era el eje 1A, el nodo, perdón, 1A, 4A, 1D, 4D. Como teníamos diferentes ejes, ¿verdad?, entonces cada nodo corresponde a un punto específico. Entonces se tomaron todas las distorsiones de desplazamiento en X, en y el promedio se evalúa para ver si cumplen. Todos estos, en este caso en milímetros, son menores a 66, por lo tanto sí cumplen. Y los periodos, el periodo 1 fue de 0.79, 88, 65. Aquí tenemos algunas imágenes de las fuerzas internas, y aquí tenemos, por ejemplo, una fuerza axial en X, porque fue analizado para sismo en X y sismo en Y, de 6.66 toneladas, en Y de 5.37 toneladas. También el cortante máximo en X, aquí lo tenemos, en y los momentos, 8.18 toneladas metro, 7.53 toneladas metro. Estos datos posteriormente los compararemos con los otros dos tipos de análisis. Vamos a ver ahora el modelo Winkler. En este caso, el modelo Winkler considera el balastro vertical del suelo, considerado como seguro. Aspectos importantes. Para este ejercicio se considera una platea de cimentación de 16 por 17 metros. En este caso, prácticamente a nuestro cuadrado de edificio solamente se le aumentaron 50 centímetros
para permitir que la columna encaje completamente con los ejes, ¿verdad? Y los puntos donde se va a discretizar esta losa. Las columnas se aumentaron, como mencioné antes, ¿verdad? 50 por 50 para que coincida. La profundidad de desplante será de 1 metro. Y algo muy importante es de que hay que determinar un material adicional para la platea de cimentación, porque aquí sí vamos a considerar la masa del concreto. Número 2. El perfil de suelo también cambió. Este análisis se hizo con el suelo intermedio, sin embargo nos dio un error a la hora de hacer el análisis modal, precisamente en el modo 6. El programa dejó de trabajar diciendo que había un error, ¿verdad? Que el periodo 6 prácticamente excedía y se volvió infinito. Entonces, pues se hizo un cambio de suelo a suelo blando, y para ello se tomó como referencia el espectro proporcionado por el doctor Jenner Villarreal para la norma ecuatoriana, con un factor de escala que vemos acá, y la combinación de cargas un factor 6. Este modelo se probó con un suelo rígido, ¿verdad? Como dijimos, y no funcionó. Sin embargo, a la hora de cambiar a suelo blando, corrió perfectamente. Para este ejemplo también hay que considerar algo importante. Los apoyos que anteriormente estaban empotrados se tienen que liberar, y únicamente vamos a restringir una L prácticamente. La L es el eje vertical, el eje horizontal de nuestro lado izquierdo del modelo. Y también la platea que se va a hacer, o losa, que se hará mediante una sección de área, se puede decir, se va a discretizar o dividir cada 50 centímetros, para que así podamos analizar esta platea en pequeñas proporciones. Otra cuestión importante es que el brazo rígido de columnas, aquí es donde se corrige, ¿verdad? Ya queda de 15 centímetros a partir del inicio. Y todas las vigas tienen su mismo brazo rígido. Vamos a ver aquí algunas fotografías. Como podemos ver, aquí tenemos el edificio originalmente y crecimos 50 centímetros en cada una de las direcciones, quedando de 16 por 17. Aquí también tenemos lo que es el material, ¿verdad? Aquí, que va a ser una resistencia de 210 prácticamente. Aquí tenemos también la masa, ¿verdad? La masa de este concreto y la sección de platea. En este caso, las secciones anteriormente definidas de columnas y vigas permanecen, pero platea va a ser de tipo shell para poder analizarla. Tenemos también que esta platea se va a dividir, entonces la dividimos en 31 y 33 partes correspondientemente. Ahora vamos a ver acá, perdonen, vamos a ver acá prácticamente no sé si me escuchan, es que tengo un problema acá en la pantalla. Perdonen, no, esta fotografía, estos eran los datos iniciales que estaban. Sin embargo, como son 16 y 17, se divide en 32 y 34 partes. Aquí lo que vamos a hacer es de que se hace una traslación en X y Y para el nudo de la esquina superior izquierda. ¿Qué quiere decir? Primero vamos a restringir, como dijimos anteriormente, se liberan, ¿verdad?, todos los puntos de referencia, y se va a restringir únicamente la L de la que habíamos hablado. Entonces, esta L se restringe en el sentido X y esta en el sentido Y. Pero el punto que tenemos intersectando se tiene que restringir en ambos, en X y en Y. Posteriormente a esto vamos a ingresar lo que es el balastro vertical. El balastro vertical está basado totalmente en el modelo Winkler. Aquí tenemos un coeficiente de Poisson del suelo blando. Aquí tenemos un estrato elegido al azar, el módulo de elasticidad del suelo y el tipo de caso, porque hay varios casos. El caso 3 es una losa de fundación con un estrato de suelo. Esto lo asignamos por medio de resortes de área a la platea totalmente, y estos son los resultados. Algo muy importante, con los 12 periodos no se logra el 90% de la masa participativa. Seguimos probando y como mínimo se necesitan 25 para llegar al 90%. Entonces es importante considerar que cuando hagamos un análisis por el método Winkler, al discretizar la losa, al aplicar los balastros verticales, necesitamos de más modos para poder llegar al 90% de la masa participativa.
tenemos la misma deriva. Si nos damos cuenta, las distorsiones en X y en Y cumplen, pero el periodo fue menor, 0.592. Aquí tenemos algunas imágenes y podemos ver también cómo es de que la platea reacciona en dos direcciones. Aquí se ven bien concentrados algunos esfuerzos de las columnas, se pueden ver. Y en este caso podemos entender que en el caso del desplazamiento en X o del sismo en X, la mayor cantidad de fuerzas o de esfuerzos se concentran en la platea en la parte derecha y en la parte inferior. En cambio, en el caso del análisis de sismo en Y, se concentran en la parte superior. Y ahora vamos al modelo 3 de Pasternak. Este modelo considera dos tipos de balastro, el balastro vertical C1 y el balastro lateral C2. Cada uno se tiene que prácticamente calcular con el tipo de caso específico para las normas, ¿verdad?, dictadas por este modelo. Aspectos importantes. Para este ejercicio se tomó en cuenta las mismas secciones del modelo anterior y el mismo tamaño de platea. Se liberaron todas las restricciones de los nudos en la base. Esa L que teníamos fue liberada. El tipo de suelo también se mantuvo blando y también el tipo de espectro. Número 2. Los balastros ahora no se van a asignar tal cual como lo hicimos en el modelo anterior, sino que hay que discretizarlos. Pero me perdonan aquí por esta falta. Hay que discretizarlos y se deben colocar resortes en cada nodo de acción. Eso lo vamos a ver en una imagen siguiente. Al momento de aplicar el modelo de Pasternak, trabajaremos únicamente con los nodos superior y lateral izquierdo, que es esa L que habíamos visto en las imágenes anteriores, discretizando los balastros calculados para C1 en la vertical y C2 en la lateral. Discretizar significa dividir, ¿verdad? Entonces estos balastros los vamos a dividir en la cantidad de nodos que tenemos en esa platea. Los extremos, en el caso de las dos orillas, se puede decir, las dos partes exteriores, van a compartir el 50% del balastro ya discretizado. Y el nodo esquinero va a compartir el 50% del balastro C1 y del balastro C2. Para este ejemplo vamos a considerar también que los apoyos empotrados se van a liberar. Únicamente vamos a restringir estas aristas, como ya habíamos dicho, y la longitud del brazo rígido se va a conservar. Aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Tomamos en este caso solamente estos nodos y dejamos de último este extremo, el centro y el otro extremo. Entonces, en este caso vamos a asignar lo que son resortes de puntos, no de área. El modelo Winkler sí consideraba resortes de área, este no. Estos son resortes de nodos, se puede decir. Como aquí está discretizado en 34 partes y aquí en 32 partes, entonces prácticamente aquí tenemos los cálculos de los balastros. En el caso del C1, ¿verdad?, lo vamos a dividir en 32 partes y el C2 en 34. Entonces cada uno lo colocamos en el eje X o eje Y como corresponde, dividido la cantidad de nodos que tenemos discretizados. Y como repetíamos en las consideraciones importantes, los nodos de extremos, en este caso este de abajo y este superior derecho, comparten el 50% de su balastro correspondiente. Y el del centro comparte el 50% del balastro vertical y el 50% del balastro lateral. Este modelo es muy sencillo, solamente consiste en restringir esta L, asignar los balastros y aquí tenemos resultados. Algo muy importante, con este modelo se llegó al 98% de la masa participativa en el modo 3. Aquí tenemos en X 98 y en Y 90%, con lo que cumplimos con la norma de Agis de que en el análisis modal tenemos que cumplir con el 90% de la masa participativa. Aquí tenemos también las derivas permitidas. Ninguna de ellas supera los 66 milímetros. Esto también fue para sismo en X y sismo en Y, ya que la combinación de cargas se mantuvo en los tres tipos de análisis. Los periodos, este periodo sí crece. Aquí sí nos damos cuenta de que el periodo se incrementa más de 2 veces al análisis de Winkler. Y tenemos las fuerzas internas máximas. Aquí tenemos en sismo en X y en sismo en Y.
al igual que en las anteriores. Aquí están las fotografías de cómo queda la platea y lo interesante, ¿verdad? De que en el modo 3 ya estamos compartiendo el 98%, ¿verdad? Y aquí 90%. Entonces es muy poca la cantidad de modos que se necesita para hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Lo que ahorra tiempo para el diseñador. Conclusiones. Tenemos aquí el análisis empotrado con un periodo de 0.79. Tenemos un análisis con la normativa de Winkler y el modelo de Pasternak. Aquí tenemos 0.592 y 1.39. Las fuerzas internas máximas. En este caso, la mayor cantidad de fuerza se concentra en el eje X. La fuerza axial en el eje X. Aquí tenemos también lo que es el cortante máximo en el eje X y el momento máximo en el eje X. En Winkler tenemos también las fuerzas axiales y de nuevo es el eje X el que predomina, el que hay que reforzar o proteger más. Y en Pasternak tenemos un detalle curioso. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la fuerza axial es mayor el eje Y. Y en el caso del cortante es mayor el eje Y. El único que es aquí en este caso mayor es el momento, ¿verdad? En el X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que tenemos que cuidarnos de cualquier volteo en el eje X y tenemos que reforzar nuestros elementos en el eje Y. Entonces hay como que un equilibrio, ¿verdad? Entre un eje y otro. En el caso de Winkler o el empotrado es un solo eje el que tenemos que reforzar y el que tenemos que cuidar. Entonces, pues este es la comparación de los tres modelos. Espero poder haber aclarado sus dudas y espero también poder dejar en ustedes un poquito de conocimiento, ¿verdad? La verdad es de que a mi punto de vista personal, el empotrado es muy práctico, pero no toma en cuenta la interacción suelo-estructura, con lo cual no tenemos la certeza, ¿verdad?, de que realmente estemos interactuando con la naturaleza y no sabemos en qué momento esto puede fallar. En cambio, en estos dos modelos consideramos muy bien las acciones sobre la cimentación y podemos tomar mejores decisiones, ayudar a las estructuras a que prácticamente interaccionen, ¿verdad? Como dice la palabra, y que de este modo tengamos edificaciones mucho más perdurables. Esto ha sido todo por hoy y les agradezco su atención.